Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una tarde bajo un silbo apacible, en la tarde del jueves 11 de septiembre del 2025. Sí, 11 de septiembre del 2025. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que va relacionado con el día de hoy. El título: ¿Palestina libre? ¿Palestina libre? Un día como hoy, hace 24 años atrás, el 11 de septiembre del 2001 a las 8:45 de la mañana, ¿cómo no olvidar ese día, esa mañana? Ocurrió uno de los ataques más despiadados hacia un lugar lleno de civiles y de civiles de muchos países también. Nada más y nada menos en lo que se conocía como las Torres Gemelas en el centro de Nueva York, el World Trade Center. Sobre 3,000 muertos y 25,000 heridos. Las armas usadas en ese ataque tan despiadado y devastador: 2 aviones comerciales de aerolíneas estadounidenses. Los atacantes: un grupo terrorista islámico bajo el movimiento y organización militar fundamentalista islámico de Afganistán llamado Talibán. Y esa palabra talibán, viene de una transliteración de la lengua pastún. Y es una lengua irania oriental que comprenden de los países entre Irán, Afganistán, Pakistán y Tayikistán. Un país bastante difícil de decir ese nombre. Tayikistán. En resumen, son lenguas del antiguo Persia. Hoy es Irán. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de los Estados Unidos de Norteamérica, comandado por el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, hijo? ¿Cuál fue esa respuesta inmediata? Lanzar un ataque y una guerra contra el terrorismo en represalia al ataque despiadado en el World Trade Center el 11 de septiembre del 2001. Y culminó invadiendo Afganistán para así eliminar la red terrorista de Al-Qaeda y también con su líder Osama Bin Laden. Estas son noticias que probablemente tú puedas buscar en las redes sociales, puedes buscarla en el internet, puedes, como se dice, ¿verdad?, en ese lenguaje de la tecnología y la navegación, la internet, googlea, que lo vas a encontrar. Pero eso fue ipso facto, sin mediación alguna, y con una respuesta de agresión inmediata contra el terrorismo, así, sin pensarlo 2 veces. El filósofo español George Santayana acuñó una de las frases más reconocidas en el mundo entero, frases que se utilizaron también en novelas y en películas. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Palestina libre. Palestina o Gaza. ¿De qué están hablando tanto sin conocer su historia? Hablemos un poco de historia. Luego de los acuerdos que hubo entre 1947 y 1948, respectivamente, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, reconoció a un puñado de judíos que permanecían en la tierra de Israel
como una nación, como el Estado de Israel. Sí, porque en esa tierra, Israel, los judíos no se habían ido de ese lugar. Allí habían y permanecían judíos viviendo en ese lugar de Israel, específicamente entre el área de Jerusalén. Pero fue delimitado a su área geográfica sin consultar con la máxima autoridad escrita en el mundo entero. ¿Sabes cuál es esa autoridad máxima escrita? La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Gaza no fue uno de los territorios incorporados a Israel por parte de la ONU, pero tengo que decir que Gaza aparece en las Escrituras. Aún así, ambas etnias, tanto la judía como la gazatí, los israelíes y los gazatíes, mantenían relaciones cordiales al punto de que el gobierno de Israel suplía las necesidades en Gaza. Palestina libre. Lo mismo ocurría en Cisjordania. Es una porción de tierra que está al este de Israel y con el Mar Muerto y Jordania respectivamente en su lado. Su bandera. La bandera de Cisjordania es la que usan todos los manifestantes a la hora de hacer protestas y o atentados. La bandera que identifica a Palestina tiene 3 franjas, una negra, una blanca, una verde y un triángulo rojo. Tanto en Cisjordania como en Gaza, sus ciudadanos gozaban de residir aún también en Israel. Podían estar en su pueblo, viajar a Israel a trabajar y así sucesivamente. Trabajaban a la mano, sin ningún problema, sin ninguna restricción. También recibían ayuda por parte de Israel. Tal vez eso sean noticias nuevas para ti, pero está en la historia. Puedes buscarla y ve y selecciona bien cuidadosamente qué tipo de página o de canal vas a buscar la información. Vuelvo y pregunto, ¿Palestina libre? Tal parece que a los norteamericanos y también a los puertorriqueños se les olvidó lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001, hace 24 años atrás, nada más, 24 añitos atrás. Se les olvidó. Pero el 7 de octubre del 2023, del 2023, más de 1,400 hombres, mujeres, niños e infantes, bebés, entre ellos estadounidenses y también ciudadanos de 30, más o menos de más de 30 países, fueron masacrados por una organización terrorista llamada Hamas. Hamas, aunque para el Islam, para el islamista yihadista, significa fervor, entusiasmo. En la lengua hebrea significa violencia. Y así está cuando lo buscas, palabras en textos bíblicos del Antiguo Testamento, donde mencionan a violencia y lo mencionan como Hamas. ¿Qué vemos con todo este panorama mundial? Hay un refrán que dice que todo depende con qué lupa o espejuelos lo veamos. La ONU comprende de 193 países que están representados por personas que tú no sabes quiénes son, pero ahí están representando cada país. Pero espera, también
Dentro de ese grupo también existen dos observadores, nada más y nada menos que la Santa Sede y Palestina. Sí, así es. Palestina es uno de los dos observadores dentro del grupo de los que están en la ONU, sentaditos en la mesa redonda. Según la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, de 193 países, 124 países votaron a favor de que Israel debía y tenía que poner fin ya a la guerra en Gaza. Pero me pregunto yo, ¿por qué no hubo esa votación cuando ocurrió lo del 11 de septiembre en el 2001 y que ocurrió luego de eso la guerra contra Afganistán? ¿De cuándo acá Estados Unidos ha negociado o ha estado negociando con terroristas cuando ellos siempre se han afirmado en que ellos no negocian con el terrorismo? ¿Acaso es que el grupo terrorista Hamas son soldados de un país llamado Gaza? Que Gaza no es un país. ¿Cómo le podemos llamar a lo que está ocurriendo en los pueblos en Ucrania por parte de Rusia? Porque déjeme decirle que si las noticias no las leen o las escuchan, no se enterarán. Pero Rusia ha atacado a civiles, ciudades. Lo último fue edificios residenciales, matando civiles. ¿Cómo le podemos llamar a eso? ¿O cómo le llamamos a la agresión por parte del ejército militar sirio contra su propio pueblo, su mismo pueblo? Una batalla, una guerra, si se le puede llamar guerra, porque eso no es guerra, que lleva aproximadamente 15 años con el mismo pueblo, una guerra civil, al punto que han tenido que recurrir a huir del país a otros países. Sigo mencionando, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a Palestina libre? ¿De qué? En Siria existe una comunidad de alrededor de 1 millón de personas. Óyelo bien, 1 millón de personas, los cuales están siendo constantemente oprimidos y atacados por parte de ese régimen militar sirio. Y son los llamados drusos. ¿Y quiénes los están defendiendo? ¿Quién defiende a esa comunidad de Siria que son llamados los drusos? ¿Lo está defendiendo Irán? ¿Los defiende Turquía, que están al norte? ¿Los defiende Irak, Arabia Saudí, Egipto? Israel. Israel es el que está defendiendo a esa comunidad drusa. Los drusos han tenido que recurrir al exilio, salir de su país, buscando refugio tanto en Israel, así como también en Jordania, que está al lado, su vecino país. Siendo Jordania, la mayor inmigración que hay o población de inmigrantes de drusos en Jordania. Señores, vuelvo y repito, ¿de qué estamos hablando? La prensa internacional, ¿qué noticias dan? ¿Por qué ocultar? Y cuando ocultas, mientes. ¿Por qué mentir tanto? ¿Por qué prestan mucho oído a un grupo terrorista extremista islámico? ¿Cómo es que este grupo terrorista islámico llamado Hamas se puede sentar a negociar con las naciones? ¿En serio?
¿De cuándo acá Estados Unidos ha negociado con terroristas? ¿De cuándo acá Rusia ha negociado con terroristas? ¿De cuándo acá China ha negociado con terroristas? ¿De qué estamos hablando? Israel lleva días advirtiendo y diciéndole al pueblo gazatí que se muevan y se refugien en las zonas humanitarias que ya están designadas en el norte de Gaza, porque van a atacar a ese grupo terrorista llamado Hamas. Pero este grupo Hamas impide que los gazatíes, estos palestinos conciudadanos de ellos, de su mismo idiosincrasia, de su misma etnia, ellos impiden que ellos evacúen la ciudad de Gaza. ¿Por qué Hamas les impide salir de ese lugar? Háganse la pregunta. ¿Saben por qué? Porque ellos siempre han utilizado a su propio pueblo palestino, los gazatíes, los ciudadanos de Gaza, los han utilizado como escudo humano. Señores, aleluya. ¿De qué estamos hablando? ¿Palestina libre? ¿En serio? Todos a una. La prensa internacional buscando protagonismo mundial, señalando a Israel como el culpable. También por otros lados, para no dejar de incluirse las clases artísticas, entiéndase casi todos los artistas en Hollywood, en contra de Israel, moviendo masas porque estas élites saben que Hollywood es una clave esencial, una pieza clave para mover las masas de esos borregos que simplemente oyen y ven lo que dicen los artistas. 124 países de 193 países que componen la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, está en contra de Israel. Hay un refrán en Puerto Rico aquí que dice que el puertorriqueño es como el arroz y la habichuela. Estamos en todos lados. ¿Y qué tiene que ver Puerto Rico? Pues, ¿qué podemos esperar de esta islita 100 por 35? Desde coqueteando con el ocultismo, óyelo bien, puertorriqueño, coqueteando con el ocultismo en esos llamados "yo no me quiero ir de aquí", que se han dado lugar en el Choliseo, por parte de, y lo voy a decir así, y me disculpa si se ofenden, organizado nada más y nada menos por este hijo de Satanás, porque hijo de Dios no es, hijo de Satanás, Bad Bunny. Fíjense que no digo el nombre de él de pila, digo el nombre artístico, Bad Bunny, el hijo de Satanás. Hasta un residente. ¿Se acuerdan de Residente Calle 13? Que vivía en Trujillo Alto. ¿Por qué? Porque cuando se tenían que identificar para entrar a su casa, tenían que decirle a la seguridad de la urbanización, Residente Calle 13, si no tenía el beeper para entrar. Residente. Utilizando plataformas mexicanas para proclamar y declarar Palestina libre. ¿En serio, Residente? ¿Qué podemos esperar? Yo grabé 3 videos, 3 advertencias que le di a Puerto Rico
antes de que venga lo que viene por parte de Dios a esta pequeña isla. Porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Así lo dice la Escritura. Es necesario que comience el juicio por la casa. Esta islita que ha sido el eje casi central de misioneros evangelistas junto con Estados Unidos y que ahora le da la espalda a Dios. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pero no vine a dar la advertencia a Puerto Rico porque eso está grabado ya en 3 videos que hice y lo puedes buscar en mi playlist. Punto. Pero este hombre con camisa indicando Palestina libre. ¿Qué podemos esperar? Pero ahora voy a la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios. Toma tu Biblia, el que la tenga, y busca el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, y leemos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De Abraham salió su hijo Isaac. De Isaac salió su hijo Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vayamos a Zacarías capítulo 12. Leímos la Torá, para el que no lo sabe, la ley. Ahora vamos a los profetas. Zacarías capítulo 12, verso 1 al 3. Leímos Génesis 12, del 1 al 3. Ahora leemos Zacarías 12, del 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Escucha bien ahora. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La nación de Israel no se ha comportado como una nación santa. Ha estado lejos de hacerlo. Todo lo contrario. Se ha convertido hasta en la meca del homosexualismo y el lesbianismo, con todo tipo de depravación, de abominación a Dios. Y no es de extrañar, porque si vamos a la antigüedad, al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo encontramos las advertencias que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés. Y cuando vamos a Deuteronomios capítulo 30, verso 19, le dice Dios que escojan la vida para que vivan. Sígueme y veremos cómo dice. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero el pueblo de Israel escogió la muerte y maldición. Cuando Moisés bajaba con la ley, con esas tablas escritas con el dedo de Dios, para dársela al pueblo, y se encuentran con que había un algarabío, y era que había nada más y nada menos una fiesta en celebración a Jehová, pero con un becerro de oro bailando alrededor de ese becerro de oro de fundición. Aún así, Dios le dijo al profeta Elías en una ocasión que él se había reservado 7,000 hombres que no doblaban sus rodillas a Baal. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amigo y amiga. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios promete, eso cumple. Y Dios le prometió a Abraham que iba a bendecir a su descendencia, que iba a crear una nación grande de su simiente, que iba a bendecir a los que lo bendecían y a maldecir a los que lo maldecían. Todo cuanto pasa y está ocurriendo, ya Dios lo reveló en las Escrituras, en la Biblia, su palabra. Y te guste o no te guste, quieras ignorarlo porque no te interesa o no te importa saber, o porque no quieras saber, cualquiera de esas tres formas sigue siendo ignorante, porque estás ignorando. Lo que está escrito en su palabra, escúchalo bien, se ha cumplido, se sigue cumpliendo y tendrá su cumplimiento final y total, que está descrito por los profetas del Antiguo Testamento, así como también por el apóstol Juan en el Apocalipsis, el último libro de las Escrituras. Te guste o no, todo lo que está escrito va a tener su cumplimiento. Porque vuelvo y digo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amigo y amiga, Palestina libre, ¿sabes qué? El mundo entero está bajo el maligno. Nadie está libre. Absolutamente nadie está libre. El mundo entero es esclavo del pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. ¿Lo dice Saúl Rivera? No. Se los dejo de asignación para que lo busquen en la Escritura. El que practica el pecado es del diablo. Vamos a ponérselo en palabras sencillas. El que practica continuar desobedeciendo su palabra deliberadamente, con rebeldía, el que continúa haciendo eso, peca y es del diablo. Punto. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Sabes qué, amigo y amiga? Solo si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo si conocen la verdad que es Jesucristo en nuestros corazones, esta verdad los hará libres. Por lo que les digo hoy, amigo y amiga, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, segará. Lo que tú coseches, lo que tú siembres, eso vas a cosechar.
Por lo que vuelvo y digo, no se engañen. Dios no oye a los pecadores. Eso es que yo sé que eso le va a retumbar a los oídos a muchos. Porque muchos piensan que Dios oye a todos. No, Dios no oye a los pecadores. Otra asignación para que la busquen en las Escrituras. Pero dice que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Esa fue la pregunta que le hicieron a Pedro cuando hizo su primer discurso referente a Jesucristo ante alrededor de 3,000 personas. Y la respuesta de Pedro fue la siguiente: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Dios envíe a Jesucristo que antes os fue anunciado. Maranata, Él regresa. ¿Por qué? Hechos capítulo 17, verso 30 al 31. Amigo y amiga, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y como tú no puedes burlar a Dios, porque Dios no puede ser burlado, Dios conoce cada intención del corazón. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabe si tú vienes con un corazón humillado, si vienes con un corazón arrepentido genuinamente. En arrepentimiento, ¿por qué? Por haber vivido a espaldas de su palabra, la cual trae consecuencias. Dios le dijo al pueblo de Israel: Oye, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Pero le dijo: escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál es la vida? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Por lo que Él conoce tu corazón, y cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando tú vienes con ese corazón humillado delante de su presencia, sabiendo y reconociendo que Él conoce tu corazón, su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando eso ocurre en tu interior, en tu vida, de tu interior va a surgir frutos de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor, además de Salvador. Porque la gente quiere un Salvador. Todos quieren que los salven y los libren de las cosas, de lo malo, pero no quieren un Señor. ¿Por qué? Porque si es Señor de tu vida, ya no vives tú, sino que Él te señorea. Lamentablemente tengo que decirte que si el Señor no es el Señor de tu vida, quien entonces es el Señor de tu vida es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso es que yo te doy esta advertencia con amor, para que puedas confesar a Jesucristo como tu Señor, para que, como digo yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese fruto de labio
que dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca, amigo y amiga, con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón, amigo. Hoy es el día agradable y aceptable del Señor para que vengas a los pies de Jesucristo y que puedas sentir de Él ríos de agua viva. Y que, como dijo el apóstol Pedro, sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video y que lo puedan compartir para que estas plataformas puedan entender que son videos que tienen que seguir corriendo en las redes sociales y pueda expandirse la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, lo cual yo les ruego al Señor que de esa manera así sea mientras el día dura y mientras tengamos la palabra para poder predicarla. Porque vendrán días en que buscarán la sana doctrina y no la hallarán. Y será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que hoy es el día agradable al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan un excelente día en Cristo Jesús. Shalom.